Hola, Dios te bendice. Pues nuevamente vamos a seguir con nuestras enseñanzas. Hoy vamos a tocar el tema de la culpa. ¿Sí? ¿Tú por qué te sientes culpable o de qué te sientes culpable? Fíjate, Adán y Eva no se hicieron responsables, como veíamos en las escrituras, de las decisiones que tomaron. Luego culparon a la mujer. Adán culpó a la mujer e indirectamente culpó a Dios. La mujer culpó a la serpiente, ¿sí? Pero aquí el detalle es, ¿qué provoca la culpa en ti? ¿Qué es lo que está haciendo la culpa en ti? ¿Sí? Cuando Dios le preguntó a Adán dónde estaba, automáticamente Adán le dijo, es que estaba escondido, ¿sí? Porque sentí vergüenza de que estaba desnudo. ¿Sí? ¿Cuántas veces a ti, debido a la culpa, debido a cualquier acción que hayas tomado o alguna decisión que no es la adecuada, cuántas veces te has sentido tú como si estuvieras desnudo ante la presencia de Dios o ante la presencia de otra persona? Que sientes que se va a dar cuenta de tus fallas, que sientes que se va a dar cuenta de lo que te está pasando. ¿Cuántas veces has sentido esa, pues valga la palabra, esa sensación de que te da vergüenza que la gente se entere de lo que hiciste? ¿Sí? O te da vergüenza de que la gente se entere de que tomaste malas decisiones. Fíjate, la culpa lo único que provoca es que tú te alejes de Dios, que te escondas de Dios, que te escondas bajo diferentes máscaras. Algunos utilizamos las adicciones, otros utilizamos las apariencias, ¿sí? Otros más negamos nuestros sentimientos, ¿sí? Y otros tantos más niegan que tienen algún problema. ¿Cuál es aquello que ha sido aquello que a ti te ha afectado? Yo te invito a que vayas viendo y vayas pensando qué es lo que a ti te ha afectado, qué es lo que a ti ha provocado que te sientas avergonzado, que te sientas culpable de algo. Fíjate, la culpa no te sirve de nada. Lo que hace la culpa es únicamente evitar que sigas adelante. Te hace el esconderte de las personas. Muchas personas nos escondemos, como te decía, detrás de las adicciones. Algunos beben, otros se drogan, otras personas más se meten en relaciones destructivas, otros pecan, ¿sí? Y no se arrepienten. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el aceptar el pecado es sentirse culpables. Muchos se sienten culpables. Por ejemplo, Judas, ¿qué pasó con él? ¿Sí? Se sintió culpable de que entregó a Jesús, ¿sí? De que vendió a Jesús. ¿Qué fue? Que se sintió tan culpable que él mismo él mismo se mató, él mismo se ahorcó. Pero también ahí tienes otro ejemplo, Pedro. Pedro le falló a Dios, sí, le falló a Jesús. Tanto habló de que no, Señor, yo contigo hasta la muerte, no, Señor. Sí. Y todavía Jesús le dijo, Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte. Yo voy a estar orando para que tu fe no decaiga. Pero cuando ya estés restablecido, ¿sí? Cuando ya estés fortalecido, cuando ya estés de nuevo de pie, fortalece a tus hermanos, ¿sí? Edifica a tus hermanos, ayúdale a tus hermanos.
Jesús lo advirtió, Jesús se lo dijo a Pedro. Perdón, pero Pedro en esa gran, se puede decir soberbia, porque pensaba él que él podía y él en sus fuerzas iba a estar con Jesucristo hasta la muerte y todo eso. ¿Sí? Fíjate, él, a pesar de que se equivocó por soberbio, por confiado, por creer que en sus fuerzas podía todo, a pesar de que se equivocó, Pedro a un principio se sintió culpable, pero ya después cambió al responsable. Cuando tú te sientes culpable, tú no sales de esa vergüenza que sientes y no sales de haberle fallado a Dios. Pero si te haces responsable de las decisiones y de las consecuencias que esto atrae, lo único que vas a lograr es poderte poner de frente a Dios y pedirle perdón y seguir hacia adelante, ¿sí? Seguir de la mano de Dios sabiendo que estás aceptando su perdón y sabiendo que Dios está contigo, ¿sí? Es muy diferente la culpa que la responsabilidad. La culpa no te permite moverte y sigues en la misma situación. ¿Cuántas veces nosotros también no culpamos a Dios de lo que nos pasa? No nos queremos hacer responsables, ¿no? Es más fácil culpar a otras personas que decir, sí, la decisión fue mía, yo me equivoqué. Sí. ¿Cuántas veces no le decimos a Dios, sabes qué, Señor, es que tú no evitaste las cosas? Es que por tu culpa, Señor. ¿Sí? Hemos llegado a tener así esa situación, ese enojo de decirle, Señor, es que por tu culpa yo caí. ¿Sí? Porque no lo evitaste. ¿Qué es lo que está pasando? Me voy a la actualidad. ¿Sí? Mucha gente no está tomando en serio lo de que se guarde, de que no ande en la calle, que se quede en casa. Llega, se enferma y le echa la culpa a los médicos que no lo están cuidando, que no al hospital, que no tiene los ventiladores necesarios, que no tiene el medicamento necesario. Pero realmente hablemos tal cual, ¿quién fue responsable de que se enfermara? Pues la misma persona que salió. No hablo de aquellos que tienen que salir a trabajar porque es necesario, no, sino de aquellos que no necesitan salir y porque ya se fastidiaron, porque ya se aburrieron, van a alguna reunión, ¿sí? Se van a algún lado, exponiéndose ellos y exponiendo a los demás. También aquellos que están con ellos o aquellos que los van a tratar con ellos, ¿sí? Los exponen también a enfermarse. Si la gente, es fácil, la gente le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al doctor, le echa la culpa a la enfermera, ¿sí? Pero el asunto es, si tú te quedas en tu casa, no vas a tener ningún problema. Si tú decides no salir, vas a estar correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó aquí con Adán y Eva? La serpiente le dijo a Eva, pero quien tomó la decisión de agarrar, sabiendo que ya Dios le había dicho que no agarrara el fruto, fue Eva. Eva, si se hubiera hecho responsable, no le hubiera dado a comer el fruto a Adán, ni tuviera, el hubiera no existe, pero en fin, ¿sí? Ni hubiera dado ese paso de decirle a Dios, no, es que fue la serpiente, yo no tuve la culpa, quien tuvo la culpa fue la serpiente, ¿sí? No se hizo responsable. ¿Qué pasó? Que cuando Dios toma decisiones, cuando Dios viene
No te digo que te castiga porque el castigo se da en una forma diferente, pero sí cuando Dios te disciplina y toma ahora sí autoridad sobre lo que ya te dijo que no hicieras. Ahí automáticamente Dios te enfrenta a tus propias consecuencias, a las consecuencias de tus decisiones. Fíjate, muchos de nosotros no agradecemos a Dios por lo que tenemos. Nos enojamos con Él, le decimos que Él es el culpable de lo que nos está pasando, que Él no es realmente no está cumpliendo lo que nos prometió. Si creemos que Dios, le estamos orando y le decimos a Dios, no, Señor, sánalo así, 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 así. Dale sanidad física, etcétera. O sea, que se levante, que como le quieras decir. Porque luego hay veces que nos atrevemos a decirle a Dios exactamente cómo queremos que haga la sanidad y exactamente lo que queremos que cambie y transforme en las personas. O sea, nosotros nos creemos que sabemos más que Dios, ¿no? Cuando hacemos esto en la oración y Dios no hace caso de lo que nosotros le estamos diciendo, nos enojamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios por una enfermedad, por una muerte, por un accidente, ¿sí? Por muchas y muchas cosas que nosotros no nos queremos hacer responsables? Culpamos a Dios, ¿sí? Fíjate, ¿cuántas veces le has realmente agradecido a Dios por todo lo que no te ha dado? ¿Sí? ¿Cuántas veces realmente le has agradecido a Dios por todo lo que te ha evitado? ¿Cuántas veces le has agradecido a Dios por alguien que se ha llevado? ¿Sí? Por alguien que ha regresado a casa. Él ya regresó, él está tranquilo, él está ya con papá. ¿Sí? Pero nosotros le guardamos enojo, le guardamos resentimiento a Dios, porque pensamos que Dios no quiso hacer lo que nosotros le pedíamos. ¿Sí? Y nos enojamos fuertemente con Dios. Y realmente aquí no es el enojarte, no entres en echarle la culpa a todo mundo. Toma ya la responsabilidad que te corresponde. Para que algo suceda necesitas 50% tú y 50% las circunstancias, ¿sí? Y a veces el 90% tú y el 10% de las circunstancias, ¿no? Y para que algo suceda es eso. Simple y sencillamente, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Bajo qué situación estás tomando tus decisiones? ¿La estás decidiendo de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, a lo que tú sientes? ¿O realmente lo estás decidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Si lo estás decidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tú le vas a dar gracias por lo que se venga como consecuencia. ¿Por qué? Porque puede ser que vas a aprender algo. Dios nunca te da algo que sabe que no va a ser de bendición a tu vida. A lo mejor tú estás enojado y le echas la culpa a Dios porque estás enfermo, ¿sí? Pero realmente te has puesto a preguntar, ¿por qué motivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en ti o qué es lo que Dios quiere tratar contigo a través de esa enfermedad? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios esté evitando que te pase? Porque muchas veces también a través de una enfermedad Dios nos guarda. ¿Por qué nos guarda? Porque simple y sencillamente nos impide ir a donde no debemos estar. ¿Sí? Dios te va guiando, Dios es el que te va mostrando. Imagínate Adán y Eva. ¿Sí? Ok. Eva culpó a la serpiente.
Y la serpiente sí iba con alevosía y ventaja porque sabía cuáles eran las debilidades de Eva. Y sabía, imagínate, yo siento que la serpiente la había estudiado desde antes. ¿Por qué? Porque esperó que estuviera sola. Tocó los detalles que realmente eran las debilidades de Eva, ¿sí? Y supo cómo manejar la situación para que Eva a su vez fuera con Adán y manejara también la situación, ¿sí? Fíjate, a veces Dios obra en unas formas que ni tú ni yo entendemos, pero nos enojamos porque no lo comprendemos. Nos molesta, nos sentimos mal y nos retiramos de Dios. Tenemos ese resentimiento, esa vergüenza y nos retiramos de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos sintiendo con culpa. No nos estamos sintiendo responsables ni estamos aceptando aquellas consecuencias de nuestros actos. Fíjate, dice aquí, ¿sí? Dios, cuando vio lo que habían hecho, castigó la desobediencia. No los castigó a ellos como personas, castigó la desobediencia. La víbora, como sabía que iba a provocar con su engaño, sabía perfectamente, iba con alevosía y ventaja, porque tanto esta Eva no sabía lo que se venía, ¿sí? Pero la serpiente sí. La serpiente sabía exactamente lo que iba a provocar. Yo te pregunto, ¿tendrás una serpiente por ahí que te aconseje, sabiendo lo que va a provocar? Sabiendo si va a provocar culpa en tu persona, sabiendo cómo quiere que tú caigas. El enemigo no se está de brazos cruzados, el enemigo está nada más pensando, acechando, viendo cuáles son tus debilidades, ¿sí? El enemigo lo que busca es ese pequeño orificio donde le permitas entrar. Y de ahí va a ser lo que él quiera. ¿Por qué? Porque ya sabe cuáles son sus propósitos. Nosotros no. Es increíble, pero nosotros estamos viviendo por vivir sin propósito alguno. ¿Sí? Pregúntate realmente, cuando tú haces una cosa, ¿qué propósito quieres que salga de ello? ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres que sea la respuesta? ¿Cuál crees que va a ser tu respuesta? Y realmente ya te diste cuenta qué posibilidades son para que esa respuesta sea como tú quieres. Si no tienes todo esto contemplado, yo te invito a que le dejes esa decisión a Dios. Obedece a Dios, busca su voluntad. ¿Por qué? Porque Él ya lo tiene planeado y pensado. ¿Y desde cuándo? Todas las decisiones que tú vayas a tomar, Dios ya tiene su consecuencia y su resultado. ¿Sí? Ya sabe qué va a hacer si tomas la decisión A o la B o la C. Él ya tiene qué va a hacer en cada resultado. ¿Sí? Yo te invito a que mejor, en lugar de que después te sientas culpable, hazte responsable antes de que tomes las decisiones. Fíjate, Dios castigó a la víbora, a la serpiente, arrastrándose de por vida, teniendo esa guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la víbora, ¿sí? Empieza la guerra entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la serpiente engañó a aquellos que aún eran ingenuos, que aún no tenían la capacidad de ver lo que se venía, pero sí supo tocarles
diciéndoles que iban a ser Dios, que iban a ser como Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos querido ser como Dios? Tú me vas a decir, no, ¿cómo crees? ¿Cuántas veces has querido controlar tu vida? ¿Has querido controlar la de los demás? ¿Cuántas veces has querido solucionar tú los problemas de los demás? ¿Sí? ¿O quieres tú mismo tú misma transformar a alguien más? Eso es jugar a ser Dios. Eso es querer saber del bien y el mal. ¿Sí? Porque podemos, según nosotros, transformar a otra persona, pero eso no es cierto. Fíjate, Dios cuando disciplinó, a la serpiente sí la castigó por su actitud, por sus actitudes. Pero Dios cuando disciplinó a Adán y a Eva, disciplinó a la mujer, ¿sí? Condenándola a que cuando tuviera hijos iba a tener dolor, ¿sí? No nada más el dolor del parto, sino a través de su vida, sus hijos le iban a causar dolor. ¿Por qué? Porque quiso parecerse a Dios y quiso también, ¿sí?, tener un control ella misma. ¿Por qué? Porque cuando le dio el fruto a Adán, automáticamente controló a Adán para que Adán hiciera lo que ella quería. ¿Sí? No le pidió su opinión, le dio ten. Y el otro pues se lo comió. Tampoco Adán se hizo responsable y culpó a la mujer. Pero también Dios le había dado principalmente a Adán la orden de que no comiera del fruto prohibido. Y culpó, ¿sí? Le echó la culpa. Pero cuando ya se sintió mal, ya que vio lo que se había venido, se sintió culpable él mismo y se escondió. ¿Cuántas personas, como te decía, no has visto que se esconden en el alcohol, en las drogas, en las relaciones destructivas, en los trabajos? Ahora en los gimnasios se esconden, ¿sí? ¿Cuántas personas no se esconden atrás de la comida? ¿Sí? Que empezamos a comer para sentir esa tranquilidad, ese sosiego. Pero no es hambre, sino es esa carencia, ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Y sobre todo esa carencia y ese vacío que tenemos en nuestro espíritu. ¿Cuántos hombres también le echan la culpa a la mujer? Es que tú no llevas bien la economía de la casa, es que tú no cuidas a tus hijos, es que tú no te apuras, es que tú no haces las cosas como deben de ser. Se echan la culpa. Pero si ellos tomaran la responsabilidad y la autoridad que Cristo les dio, dejarían de culpar y se harían responsables de la parte que a ellos les corresponde. Una pareja son de dos, que a la vez son uno solo. 50% y 50%, es uno solo. Un 100%, un todo. ¿Sí? Yo te invito a que vayas viendo en qué estás echando la culpa, a quién estás echando la culpa. ¿Por qué te sientes culpable? ¿Sí? ¿Cómo vas a obtener nuevamente la autoridad que Dios te dio y tú lo dejaste en manos de otra persona? ¿Cómo vas a reafirmar tu identidad como hijo de Dios? Tomando responsabilidad de tus acciones y dejando la culpa atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son esas culpas que tú sientes que no has podido superar? ¿Cuál es esa culpa que sientes? Porque Adán
por Adán fue maldecida la tierra, por su acción de Adán, ¿sí? Y por ello se le condenó a que comiera, ¿sí? Del sudor de su frente. O sea, que comiera el pan con el sudor de su frente, ¿sí? ¿Y tú qué crees pensando así, como yo? ¿Qué crees que Adán tenga todavía culpando a la mujer? Bueno, ¿qué crees que haya sido la actitud de Adán? Si por aquella decisión que culpó a la mujer e indirectamente a Dios, perdió un paraíso, ¿cómo crees que hayan estado sus sentimientos? ¿Serenos? ¿Tranquilos? ¿O cómo crees? ¿Tú crees que no le haya guardado resentimiento a la mujer? Porque ahora sí, por su falta de responsabilidad, perdió un paraíso, Adán. Ahora llévalo a la actualidad. ¿Qué parte tú estás todavía culpando a la mujer por haber perdido tu paraíso? ¿Cuál era tu paraíso que sientes que al casarte perdiste? ¿Cuál es ese paraíso que sientes que perdiste cuando tuviste a tus hijos? ¿Cuál es ese paraíso que sientes que tomaste malas decisiones y culpas a otros por esas malas decisiones? ¿Qué tanto culpas a tu mamá si eres varón? ¿Qué tanto culpas, perdón, qué tanto culpas a tu papá si eres mujer? ¿Qué tanto culpas a los demás que están cerca de ti por las decisiones que tú has tomado? Yo te invito a que vayas pensando todo esto, vayas viendo todo esto. Si tienes algún resentimiento, entrégaselo a Dios. Ora a Dios, platícale lo que sientes, explícale lo que sientes y por qué lo sientes. Y pídele que te ayude a perdonar y que te ayude a cerrar esas puertas que quedaron abiertas de resentimiento. Dile a Dios, habla con Dios. Dios va a obrar siempre y cuando tú le permitas que obre. Dios te va a guiar siempre y cuando no te escondas. No te escondas, ¿sí?, de la presencia de Dios. Ok, a lo mejor te equivocaste, ¿sí? A lo mejor no hiciste las cosas correctas, pero Dios ya lo sabía. Y Dios te ama tanto, tanto, tanto te ama, que solo está esperando que tú pidas perdón, porque Él ya te perdonó desde antes. Y más que tú pidas perdón, que tú mismo te perdones, porque Dios está ahí, solo espera que tú decidas. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto, seguimos con estas enseñanzas. Y sí, ve pensando poco a poco qué tanto te afectó el pecado de Adán y Eva, ese pecado de rebeldía, ese pecado de desobediencia. ¿Y qué hay que hasta el momento, inconscientemente o conscientemente, estás repitiendo? Y hay desobediencia y rebeldía en tu vida. Pues yo te invito a que vayas viendo a quiénes les estás echando la culpa y en qué casos no te has hecho responsable. Y vas a ver que Dios va a seguir tratando contigo. Entrega todo eso, ya no te lo cargues. Jesucristo dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados y cargados, ¿sí? Y para que tengan paz en el alma. Así es que yo te invito, ve hacia Jesucristo, entrega tus cargas, ¿sí? Perdónate, pide perdón y olvídalo, entrégaselo a Dios y olvídalo. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Yo sé que Dios ya está trabajando tremendamente en tu vida
y va a seguir trabajando, va a seguir perfeccionando esa buena obra que empezó en ti y que no te va a dejar hasta que lo acabe. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones.